En 1943, en una mansión bávara reconvertida en clínica, una mujer rubia da a luz bajo vigilancia de las SS. No conocerá a su hijo, no sabrá quién es el padre y nunca más volverá a verlo. No es un caso aislado, es parte de un programa oficial del Tercer Reich. El Lebensborn, fundado por Heinrich Himmler, fue más que un centro de asistencia a madres solteras. Fue un experimento de ingeniería humana diseñado para fabricar una nueva élite racial. Bajo apariencia médica se ejecutaron violaciones sistemáticas, robos de bebés, experimentación biológica y reprogramación identitaria. Miles de mujeres fueron utilizadas como recipientes. Cientos de miles de niños fueron separados de sus familias, rebautizados, germanizados y convertidos en piezas de una maquinaria ideológica sin precedentes. ¿Hasta dónde llegó realmente el proyecto Lebensborn? Hoy veremos las diabólicas cosas que sucedieron dentro del siniestro programa Lebensborn. La fábrica de sangre pura. ¿Cómo el Tercer Reich intentó rediseñar la humanidad? En los primeros años del régimen nazi, mientras Alemania recuperaba su poder militar y económico, se gestaba en silencio un proyecto biológico sin precedentes. El programa Lebensborn, cuyo nombre significa fuente de vida, nació oficialmente el 12 de diciembre de 1935 bajo la dirección personal de Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS. Esta iniciativa representó la materialización institucional de una obsesión racial que colocaba la biología por encima del derecho y la sangre por encima de cualquier consideración humana. El Lebensborn surgió en respuesta a una preocupación demográfica concreta: el descenso en la tasa de natalidad alemana tras la Primera Guerra Mundial. El Reichsführer, con su experiencia previa como criador de aves, trasladó al campo humano los principios de selección genética, reproducción selectiva, eliminación de características indeseables y multiplicación de los rasgos considerados superiores. Aunque se presentó públicamente como una organización de asistencia social para madres solteras, el verdadero propósito del Lebensborn era crear un sistema de reproducción controlada para perpetuar lo que los ideólogos nazis definían como sangre aria. La base teórica del programa se sustentaba en teorías raciales europeas del siglo XIX que clasificaban a la humanidad en categorías jerárquicas. En esta escala imaginaria, la denominada raza nórdica, caracterizada por piel clara, ojos azules y cabello rubio, ocupaba la posición más elevada. El régimen nazi elevó esta taxonomía a principio rector de la política estatal. En las escuelas alemanas, estas ideas se enseñaban como hechos científicos incuestionables. El ciudadano común debía probar su pureza aria mediante certificados genealógicos llamados Ahnenpass, que documentaban su linaje hasta 1800. Para ingresar a las SS, cuerpo de élite del que dependía el Lebensborn, los requisitos raciales eran aún más estrictos, incluyendo exámenes físicos y evaluaciones fenotípicas detalladas. La transformación de la maternidad en deber patriótico constituyó otro pilar fundamental del programa. El régimen instauró en 1938 la Cruz de Honor de la Madre Alemana, que reconocía a mujeres según su número de hijos: bronce para 4 o 5, plata para 6 o 7 y oro para 8 o más. Estas madres recibían privilegios materiales y reconocimiento como heroínas biológicas del Reich. La propaganda difundía constantemente imágenes de madres rubias rodeadas de niños saludables, mientras eliminaba representaciones de la mujer profesional o independiente. La estructura institucional del programa reflejaba la obsesión por el control y la jerarquía propia del régimen nazi. Cada aspecto del proceso reproductivo quedaba bajo supervisión estatal, desde la selección de candidatas y la fecundación hasta el parto y la educación temprana. La vida humana, desde su concepción, se convertía en propiedad del Reich y el cuerpo femenino en territorio a ser administrado por el Estado nacionalsocialista. La concepción del Lebensborn no surgió en el vacío.
Desde 1933, con la promulgación de la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias, el régimen nazi había implementado esterilizaciones forzosas que afectaron a más de 400.000 personas consideradas genéticamente inferiores, personas con discapacidades físicas o mentales, enfermos crónicos, alcohólicos y personas catalogadas como asociales. Esta faceta negativa de la eugenesia nazi, impedir la reproducción de los indeseables, encontró su complemento positivo en el Lebensborn, fomentar la reproducción de los deseables. Rudolf Brandt, secretario personal de Himmler y uno de los arquitectos administrativos del programa, dejó constancia en memorandos internos de la concepción fundamentalmente instrumental que se tenía de las participantes. En un documento fechado en marzo de 1936, escribió: «La maternidad de sangre valiosa no es asunto privado de las madres, sino deber hacia el Estado y garantía de eternidad de la nación». Este texto, recuperado posteriormente por investigadores, ilustra cómo la retórica sobre el honor maternal ocultaba una visión profundamente deshumanizada de las mujeres. El Lebensborn funcionaba como una rama especializada dentro del complejo aparato racial nazi, mientras la Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, proporcionaba justificación pseudocientífica, y la Rusha, Oficina Central de Raza y Reasentamiento, implementaba políticas de clasificación racial. El Lebensborn se encargaba específicamente de la producción de recursos humanos. Este engranaje racial funcionaba con precisión burocrática propia del Tercer Reich. Cada formulario, cada evaluación médica, cada decisión sobre maternidad quedaba documentada con meticulosa frialdad administrativa. El programa contaba con financiación diversificada que evidenciaba su importancia estratégica. Aunque formalmente se presentaba como entidad asociativa, EPINPE, Einheitregenerverein, asociación registrada, recibía fondos directos de las ESS, contribuciones económicas de todos los oficiales de las SSS que debían pagar cuotas mensuales obligatorias según su rango, donaciones empresariales de corporaciones que buscaban favor político y subvenciones estatales encubiertas. Esta estructura financiera garantizaba autonomía operativa y discreción sobre sus actividades reales. La implementación del Lebensborn marcó un hito en la historia de la biopolítica moderna. Por primera vez, un Estado desarrollado intentaba sistemáticamente controlar no solo quién podía reproducirse, sino también cómo, cuándo y para qué propósito específico. Esta fusión entre política demográfica, ideología racial y control reproductivo sentaría precedentes inquietantes que trascenderían la derrota militar del nazismo. Los vientres del Reich, dentro de las clínicas secretas de Lebensborn. Las casas Lebensborn, diseminadas estratégicamente por el territorio alemán y posteriormente por Europa ocupada, representaron la materialización arquitectónica de la ideología racial nazi. Desde el exterior podían parecer clínicas privadas o mansiones reconvertidas, ubicadas habitualmente en entornos rurales idílicos, lejos de miradas indiscretas. La primera de estas instalaciones fue inaugurada en 1936 en Steinhöring, Baviera. Para 1944 existían al menos 30 casas operativas en Alemania y los territorios ocupados, funcionando principalmente en antiguas mansiones, castillos o sanatorios adaptados. El ingreso a una casa Lebensborn estaba restringido a mujeres que superaban un riguroso proceso de selección. El primer filtro era genealógico. La candidata debía demostrar su ascendencia aria pura hasta al menos 1800, presentando un Annenpass completo. Los funcionarios de la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS examinaban estos árboles genealógicos, descartando cualquier candidatura con antepasados judíos, eslavos o no europeos. Superado este requisito seguían exámenes médicos y físicos exhaustivos.
La mujer debía estar libre de enfermedades hereditarias o taras raciales. Se evaluaba la simetría facial, la forma craneal y la estructura corporal general, con preferencia por mujeres rubias de ojos azules. Finalmente, se analizaba el perfil político y moral de la candidata, valorando su pertenencia a organizaciones nacionalsocialistas y su reputación. Los hombres participantes, principalmente oficiales de las SS, también pasaban por filtros similares. Himmler estableció que todo miembro de la organización debía demostrar pureza racial mediante documentos genealógicos, pruebas físicas y evaluaciones de comportamiento. El ideal masculino incluía estatura elevada, complexión atlética, rasgos nórdicos y absoluta lealtad ideológica. En muchos casos, el embarazo ocurría mediante encuentros programados entre mujeres seleccionadas y oficiales de las SS. Estos actos respondían a planificación reproductiva, realizándose según calendarios ovulatorios, con intervenciones médicas para asegurar condiciones óptimas de fecundación. Los participantes frecuentemente mantenían el anonimato, tratando el acto sexual como servicio patriótico. Una vez embarazadas, las mujeres ingresaban a las casas Lebensborn para seguimiento médico constante. Equipos médicos monitoreaban cada aspecto del embarazo: peso, presión arterial, desarrollo fetal y estado psicológico. Las gestantes permanecían aisladas del mundo exterior, sin recibir visitas no autorizadas, y muchas ignoraban si volverían a ver a sus hijos tras el parto. Los nacimientos se documentaban minuciosamente, cronometrando cada fase. Algunos partos se realizaban sin analgesia, como glorificación del sufrimiento femenino. Tras nacer, el bebé pasaba inmediatamente a evaluación racial. Se medían sus características físicas detalladamente, convirtiéndolo en dato estadístico dentro del proyecto eugenésico. Los rituales de bienvenida sustituían el bautismo cristiano por ceremonias pagano-germánicas diseñadas por Himmler, que incluían agua de manantiales considerados sagrados, cánticos nórdicos y juramentos al Führer. Se imponían nombres de origen germánico antiguo como Siegfried o Brunhild, en lugar de nombres cristianos. Tras el parto, muchas madres no volvían a ver a sus hijos, que pasaban a manos del Estado. Los bebés se enviaban a orfanatos especiales, hogares designados por las SS o instituciones educativas nacionalsocialistas. Los que superaban estos filtros iniciaban su adoctrinamiento desde la cuna: obediencia, supremacía racial y orgullo germánico. Entre 1936 y 1945 nacieron aproximadamente entre 20.000 y 30.000 niños en el marco del programa Lebensborn, la mayoría en Alemania y Noruega, aunque también en Austria, Polonia, Francia y otros territorios ocupados. La vida cotidiana dentro de una casa Lebensborn seguía un régimen casi monástico, diseñado para crear un ambiente que combinaba elementos de hospital, escuela ideológica y comunidad cerrada. El día comenzaba temprano, con ejercicios físicos específicos para embarazadas desarrollados por médicos de las SS. Estos ejercicios, documentados en manuales internos recuperados después de la guerra, buscaban fortalecer el cuerpo materno mientras inculcaban disciplina militar. La dieta estaba meticulosamente planificada según principios raciales peculiares. Se favorecían alimentos considerados auténticamente germánicos: pan de centeno integral, leche, miel, carne de cerdo, vegetales de raíz, mientras se evitaban productos extranjeros o degenerados como café, especias exóticas o alimentos procesados. El racionamiento de guerra, que afectaba severamente a la población común alemana, no aplicaba en estas instalaciones, que recibían suministros prioritarios directamente de las SS. La arquitectura interior de las casas Lebensborn reflejaba la fusión entre funcionalidad médica y simbolismo ideológico. Irmgard Heinemann, una enfermera que trabajó en la casa de Bad Polzin, actual Polonia, y que testificó años después, describió cómo las habitaciones combinaban equipamiento hospitalario moderno con símbolos rúnicos
retratos del Führer y mobiliario inspirado en estética nórdica. Cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de las camas, estaba diseñado para reforzar la idea de participación en un proyecto histórico trascendental. La presencia constante de médicos, enfermeras y personal administrativo creaba un entorno de vigilancia permanente. Las participantes eran evaluadas continuamente, no solo en aspectos físicos, sino también ideológicos y psicológicos. Se llevaban registros detallados de su comportamiento, actitudes y comentarios. Quienes mostraban dudas, críticas o insuficiente entusiasmo podían ser expulsadas del programa o, en casos más graves, enfrentar consecuencias disciplinarias. El aspecto psicológico del proyecto Lebensborn ha sido menos documentado que sus dimensiones biológicas, pero testimonios posteriores revelan técnicas sistemáticas de manipulación emocional. Las mujeres eran simultáneamente elevadas como madres de la nación, mientras se les negaba autonomía básica. Esta contradicción, ser indispensables pero prescindibles, honorables pero controladas, generaba dependencia psicológica hacia la institución, dificultando resistencias individuales. Erna Becker-Cohen, una de las pocas participantes que dejó testimonio escrito, recuperado solo en 1987, describió el ambiente como una prisión dorada donde éramos tratadas como vasijas preciosas pero huecas. Esta descripción captura la dualidad fundamental del programa. Ofrecía protección, alimento y atención médica en tiempos de guerra, pero a costa de convertir a las participantes en componentes pasivos de un experimento social a gran escala. El adoctrinamiento ideológico constituía parte central de la rutina diaria. Durante el embarazo, las mujeres recibían clases sobre teoría racial, estudios germánicos, mitología nórdica e historia reinterpretada según la visión nacionalsocialista. Estos seminarios formativos, conducidos por miembros femeninos de las SS o profesoras designadas, buscaban garantizar que las madres, incluso si no criaban a sus hijos, les transmitieran la cosmovisión adecuada durante la gestación. Un aspecto distintivo del programa Lebensborn fueron los exámenes genéticos pioneros para la época. Aunque rudimentarios según estándares actuales, representaban tecnología avanzada en los años 30 a 40. Se analizaban grupos sanguíneos, características hereditarias y predisposiciones genéticas mediante técnicas desarrolladas específicamente por investigadores asociados al programa. Estos datos se almacenaban en archivos biológicos que servirían para futuros cruces selectivos, evidenciando la visión a largo plazo de este proyecto eugenésico. La precisión burocrática alcanzaba niveles extraordinarios en relación con los recién nacidos. Cada bebé recibía un Lebenslauf, expediente vital, que incluía no solo sus características físicas, sino también su potencial racial evaluado según escalas pseudocientíficas desarrolladas por la Russia. Esta documentación determinaba su destino inmediato. Los calificados como valiosos o muy valiosos entraban al programa de adopción elitista. Los considerados aceptables permanecían en guarderías institucionales. Los dudosos eran marginados progresivamente. El robo de la inocencia, violaciones, secuestros y el mercado de bebés arios. Bajo la fachada de asistencia social que el aparato de propaganda nazi construyó alrededor del Lebensborn, operaba un sistema de violencia estructural donde el cuerpo femenino funcionaba como recurso al servicio de una maquinaria racial. Las mujeres que ingresaban voluntariamente al programa lo hacían frecuentemente bajo una mezcla de engaño, presión social y necesidad económica. Otras, especialmente en territorios ocupados, fueron obligadas a participar sin consentimiento válido, convirtiéndose en víctimas de violación sistemática por parte de oficiales alemanes. El programa también ejecutó el secuestro masivo de niños con características físicas consideradas racialmente valiosas. Uno de los aspectos más perturbadores del Lebensborn fue su capacidad para normalizar la violación como herramienta política. En Alemania,
las relaciones sexuales dentro del programa se presentaban como voluntarias, pero esta categorización ignora el contexto coercitivo. Las mujeres quedaban aisladas de su entorno, subordinadas a la autoridad absoluta de las SS y expuestas a presiones ideológicas constantes. En los territorios ocupados como Noruega y Francia, la línea entre relaciones consentidas y forzadas se volvió aún más difusa. Miles de mujeres sufrieron presiones por parte de soldados alemanes para mantener relaciones sexuales a cambio de protección, alimentos o privilegios en contextos de ocupación militar. En Polonia, donde la resistencia a la ocupación alemana era intensa, el programa derivó en la apropiación brutal del cuerpo femenino. Mujeres jóvenes eran capturadas, evaluadas racialmente y retenidas para ser embarazadas contra su voluntad. Estas violaciones no constituían actos de brutalidad individual, sino una política estatal dirigida a generar descendencia aria en territorios que el Reich planeaba colonizar biológicamente. La documentación interna de las SS describía el embarazo como función biológica de interés nacional, transformando a las mujeres en instrumentos cuya voluntad resultaba irrelevante. Negarse a participar podía implicar represalias severas, pérdida de raciones alimentarias, violencia física, deportación o internamiento en campos de concentración. A partir de 1941, bajo órdenes directas de Himmler, las SS iniciaron una operación para identificar, secuestrar y germanizar niños que cumplieran con los criterios raciales nazis. Funcionarios del Lebensborn desplegaron equipos especializados en escuelas, orfanatos y comunidades rurales para seleccionar niños con características nórdicas. A estos niños se los separaba de sus familias sin explicación ni proceso legal. Muchos fueron arrancados de los brazos de sus padres en estaciones ferroviarias o durante redadas nocturnas. Aquellos que superaban las pruebas raciales eran enviados a Alemania, donde recibían una nueva identidad, nombre germánico, nacionalidad alemana ficticia y ubicación en hogares Lebensborn o familias adoptivas. Allí aprendían alemán, tenían prohibido hablar su lengua materna y recibían adoctrinamiento nacionalsocialista intensivo. Los niños que no superaban las evaluaciones raciales o resistían activamente la germanización enfrentaban destinos trágicos. Muchos fueron internados en campos de concentración infantiles como el de Łódź, Litzmannstadt, donde sufrieron experimentos médicos, trabajos forzados o eliminación mediante inyecciones letales o inanición. Se estima que al menos 200.000 niños fueron secuestrados solo en Polonia, aunque la cifra podría ser mayor. También se capturaron menores en Checoslovaquia, Eslovenia, Ucrania y otros territorios ocupados. El robo de niños constituía un asesinato de identidad. Los niños germanizados perdían su lengua, historia familiar, cultura y orígenes. Muchos crecieron ignorando su verdadera nacionalidad. La germanización incluía un proceso sistemático de reprogramación ideológica que iniciaba con el cambio de nombre y continuaba con la supresión total de recuerdos mediante castigos físicos y psicológicos. Wiera Granek, niña polaca secuestrada a los 5 años y criada en Alemania con otro nombre, solo después de la guerra comprendió que sus verdaderos padres habían muerto en Treblinka. «Mi infancia fue una mentira», declaró años después. «Me arrancaron la lengua, la memoria, la madre». El programa de recuperación de sangre valiosa, término eufemístico utilizado en documentos oficiales para el secuestro infantil, operaba mediante una red compleja de instituciones interconectadas. El proceso comenzaba con los Rassenprüfer, examinadores raciales, funcionarios con formación antropológica que recorrían territorios ocupados, especialmente áreas rurales de Polonia y Ucrania, donde según las teorías raciales nazis podían encontrarse descendientes de antiguos asentamientos germánicos con sangre nórdica no contaminada. Estos examinadores aplicaban una clasificación meticulosa desarrollada por el profesor Eugen Fischer
del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología. La escala incluía 62 características físicas medibles, desde el ángulo facial hasta la forma de los lóbulos auriculares, puntuadas mediante un sistema numérico complejo. Los niños evaluados recibían calificaciones del 1 al 11, donde 1 a 4 significaba racialmente valioso, 5 a 6 aceptable y 7 a 11 racialmente indeseable. Según testimonios documentados en los procesos de Nuremberg, estas evaluaciones duraban apenas minutos por niño, realizándose a menudo en escuelas locales con métodos intimidatorios. El testimonio de María Hanfova, maestra checa en una escuela rural cerca de Lidice, pueblo tristemente célebre por su destrucción como represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, documentó cómo funcionaba este proceso. Llegaron sin aviso una mañana de enero de 1943. 3 hombres en uniforme y una mujer con bata blanca ordenaron alinear a todos los niños en el patio, tomaron medidas, fotografías, muestras de cabello. 2 semanas después, 11 niños desaparecieron. Las familias recibieron cartas oficiales indicando que habían sido seleccionados para educación especial. Los niños secuestrados pasaban inicialmente por centros de polonización, Eindeutschungslager, como los de Watch o Kalisz, donde se eliminaba sistemáticamente cualquier rastro de identidad original. Testimonio de supervivientes como Roman Witaszek, recuperado por la Comisión Histórica Polaca en 1947, describen estas instalaciones. Nos obligaban a permanecer despiertos frente a carteles con frases alemanas, hasta memorizarlas. Quien hablara polaco era golpeado. A los 3 meses no reconocíamos a nuestros propios hermanos, nos habían convertido en extraños. Particularmente estremecedor fue el destino de los gemelos idénticos, especialmente valorados en programas eugenésicos nazis, bajo dirección del doctor Josef Mengele en Auschwitz, pero con vínculos documentados al programa Lebensborn. Numerosos pares de gemelos con características raciales valiosas fueron separados deliberadamente, uno enviado a experimentación médica, otro a familias alemanas como parte de estudios sobre naturaleza versus crianza. Esta separación, documentada por investigadores como el Dr. Yehuda Bauer, ejemplifica la instrumentalización extrema de la infancia bajo el régimen nazi. Ulrich Greifeld, alto oficial de la Russia, juzgado posteriormente en Nuremberg, admitió en un memorándum interno fechado en septiembre de 1942, recuperado de archivos soviéticos, que la reubicación infantil contribuye doblemente a la causa. Elimina potencial reproductivo futuro del enemigo, mientras fortalece nuestra propia base demográfica. Esta cita revela la lógica subyacente. El secuestro infantil no era simplemente adopción forzada, sino estrategia deliberada de genocidio demográfico a largo plazo. La violencia sexual como arma biopolítica alcanzó dimensiones especialmente perturbadoras en los territorios ocupados del Este. En zonas designadas como áreas de reasentamiento alemán, principalmente Polonia Occidental y partes de Ucrania, unidades especiales combinaban violencia sexual con selección racial. Según testimonio documentado por el historiador polaco Czesław Madajczyk, existían instalaciones como la de Helenowek, donde mujeres jóvenes eslavas con características raciales aprovechables eran sistemáticamente violadas por oficiales seleccionados. Las resultantes embarazadas eran transferidas a casas Lebensborn si el futuro bebé se consideraba valioso. En caso contrario, eran enviadas a campos de trabajo. Los experimentos hormonales constituyeron otro aspecto escasamente documentado del programa. En algunas instalaciones Lebensborn, particularmente la de Pernitz, Austria, médicos SS como Walter Sonntag experimentaron con tratamientos hormonales para incrementar fertilidad, acelerar desarrollo físico en niños o incluso intentar influir en el sexo de los futuros bebés. Estos experimentos, documentados fragmentariamente en los archivos capturados por el ejército soviético,
y desclasificados solo parcialmente en los años 90, demuestran hasta qué punto el programa combinaba políticas poblacionales con investigación biomédica sin restricciones éticas. La apropiación infantil tuvo una dimensión económica reveladora. Según registros administrativos recuperados, las familias alemanas que adoptaban niños germanizados debían pagar entre 750 y 1.500 Reichsmarks a la administración del Lebensborn. Esta comercialización de los niños secuestrados generaba ingresos sustanciales para el programa, creando efectivamente un mercado de adopción basado en criterios raciales, donde las características nórdicas determinaban el precio. Colonizar con genes, Lebensborn y la conquista biológica de Europa. El programa Lebensborn, nacido en suelo alemán, pronto trascendió las fronteras del Reich para convertirse en una herramienta de colonización biológica en toda Europa. Conforme el ejército alemán avanzaba, el aparato ideológico nazi transformaba cada territorio conquistado en un recurso demográfico a ser explotado según criterios raciales. Himmler concibió la expansión del Lebensborn como forma de rediseñar el mapa humano europeo. Noruega, Bélgica, Francia, Holanda y Austria se convirtieron en escenarios clave de esta operación sin precedentes. Austria fue el primer territorio incorporado al Lebensborn tras el Anschluss de 1938. Al ser considerada parte integral de la Gran Alemania, la instalación de casas Lebensborn no requirió justificaciones legales adicionales. El castillo de Spiegelgrund, en las afueras de Viena, se transformó en institución clave del programa. Aunque oficialmente funcionaba como hospital infantil, en sus instalaciones se realizaron experimentos médicos, eutanasias encubiertas y clasificaciones raciales. La población austríaca, mayoritariamente germánica, constituyó una fuente inmediata de madres potenciales para el programa. Miles de mujeres austríacas fueron reclutadas, mientras los niños que no cumplían los estándares raciales eran eliminados o enviados a instituciones de reeducación. Noruega representa quizás el caso más emblemático de la expansión Lebensborn. Con su población de rasgos nórdicos prominentes, el país escandinavo fue identificado por Himmler como territorio ideal para la expansión genética alemana. Tras la ocupación en 1940, el programa instaló casas de maternidad y adopción en Oslo, Bergen y Trondheim. Más de 12.000 niños nacieron de relaciones entre mujeres noruegas y soldados alemanes durante la ocupación. Los niños noruegos eran evaluados por médicos de las SS y si cumplían requisitos raciales, muchos eran enviados a Alemania para su germanización completa. En Francia, el Lebensborn adoptó formas aparentemente más sutiles. París y otras ciudades importantes fueron escenario de operaciones de seducción organizadas. Oficiales alemanes recibían instrucciones para establecer relaciones con mujeres locales que presentaran características raciales deseables. Se habilitaron clínicas secretas en regiones con importante presencia germánica histórica, como Alsacia y Lorena. Desde allí se trasladaban niños hacia Alemania para evaluación racial y posterior colocación en familias seleccionadas. Este proceso incluía falsificación documental, germanización de apellidos y creación de biografías ficticias completas. En Bélgica y Holanda, el Lebensborn operó con menor visibilidad institucional, pero con intensa actividad ideológica. En Holanda, donde el colaboracionismo tuvo mayor presencia, se registraron aproximadamente 5.000 relaciones entre mujeres neerlandesas y soldados alemanes. En territorio belga, donde la ocupación fue más violenta, el secuestro infantil resultó más frecuente. Equipos del Lebensborn operaban en hospitales, iglesias y orfanatos, identificando niños rubios o de ojos claros que pudieran pasar por alemanes. En todos estos países, el proceso de germanización seguía un protocolo sistemático. Identificación racial mediante evaluación médica, separación familiar, cambio de identidad con nuevos nombres, apellidos y nacionalidad alemana, reeducación en escuelas nacionalsocialistas con castigos por uso de la lengua materna,
y, finalmente, adopción por familias alemanas sin posibilidad de contacto con su pasado. La derrota alemana en 1945 provocó el colapso del sistema Lebensborn, pero las víctimas, especialmente los niños germanizados en países ocupados, quedaron atrapadas en un limbo legal y emocional. Numerosas familias adoptivas se negaron a devolver los niños. Los archivos del programa fueron parcialmente destruidos por las SS para evitar responsabilidades legales. La mayoría de estos niños creció sin conocer su verdadera identidad. En Noruega, Francia y Bélgica, los niños Lebensborn enfrentaron rechazo social permanente. Fueron percibidos como hijos del enemigo y producto de la humillación nacional. Algunos acabaron en instituciones psiquiátricas, otros en orfanatos punitivos. Solo a partir de la década de 1990 comenzaron investigaciones sistemáticas sobre estos hechos, impulsadas por historiadores, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. Algunos países, como Noruega, ofrecieron disculpas públicas. En otros, como Francia, el tema permanece parcialmente tabú en la memoria histórica oficial. La implementación del Lebensborn en Noruega presenta características particulares que ilustran la adaptación estratégica del programa a condiciones locales. Tras la invasión en abril de 1940, el Reichskommissar Josef Terboven y el colaboracionista Vidkun Quisling establecieron un marco normativo que facilitaba relaciones entre soldados alemanes y mujeres noruegas. El documento Directrices sobre relaciones germano-noruegas, Richtlinien über deutsch-norwegische Beziehungen, emitido en agosto de 1940, declaraba explícitamente: las relaciones entre soldados alemanes y mujeres noruegas deben ser fomentadas como contribución a la unificación nórdica. La casa Lebensborn de Gotthab, en las afueras de Oslo, fue la primera instalada fuera de territorio alemán. Ubicada en una antigua mansión aristocrática, esta instalación atendía exclusivamente a mujeres noruegas embarazadas de soldados alemanes. Según documentación recuperada del Riksarkivet, Archivo Nacional Noruego, esta casa recibió financiación especial directa del despacho de Himmler, evidenciando la importancia estratégica que el régimen otorgaba a la recuperación de sangre nórdica. Lo distintivo del caso noruego fue la creación de una estructura administrativa específica, el Abteilung Lebensborn, Departamento Lebensborn, dependiente directamente del comisionado alemán, pero integrado parcialmente por funcionarios noruegos colaboracionistas. Esta estructura híbrida permitió una penetración social más efectiva, utilizando redes locales y conocimiento del terreno para identificar potenciales participantes. Günther Schwab, administrador principal de este departamento, escribió en un informe interno de 1942: Noruega representa nuestro campo más fértil. Aquí la sangre germánica se ha mantenido más pura que en la propia Alemania. Informes estadísticos internos revelan que aproximadamente el 40% de las participantes noruegas ingresaron al programa por necesidades económicas directas, el 30% por presión social o propaganda efectiva, y solo un 20% por convicción ideológica. El 10% restante entró mediante diversos grados de coacción directa. Esta composición demográfica explica parcialmente por qué, tras la guerra, la sociedad noruega mostró especial dureza hacia estas mujeres. Se las percibía como oportunistas o traidoras, no como víctimas. El caso francés presenta una implementación muy distinta debido principalmente a dos factores: la resistencia cultural francesa más intensa y la percepción racial nazi, que consideraba a los franceses como parcialmente aceptables pero no óptimos racialmente. Los documentos del programa muestran que en Francia, el Lebensborn operó con mayor secretismo, camuflando sus instalaciones como clínicas privadas o casas de reposo desvinculadas aparentemente de la administración alemana. La mansión de Chantegrive, cerca de Meulan, operó como la principal instalación Lebensborn en Francia.
Archivos recuperados indican que, a diferencia de otras casas, aquí se practicaba una selección extremadamente rigurosa. Solo mujeres con demostrable ascendencia germánica, principalmente alsacianas o descendientes de migraciones históricas, eran aceptadas. El resto de mujeres francesas embarazadas de soldados alemanes recibían asistencia temporal, pero sus hijos rara vez entraban al programa de adopción selectiva. La implementación del Lebensborn en los Países Bajos presenta particularidades vinculadas al activo movimiento colaboracionista local. El National Socialistische Beweging, movimiento nacional socialista holandés, participó directamente en el reclutamiento de mujeres para el programa, presentándolo como puente biológico entre pueblos germánicos. Folletos propagandísticos distribuidos en 1942, preservados en el Archivo Nacional holandés, muestran esta retórica. La madre holandesa que da un hijo al soldado alemán construye el futuro de Europa. Un aspecto menos conocido, pero estratégicamente crucial, fue la utilización del Lebensborn como herramienta diplomática en países formalmente aliados pero no ocupados. En Suecia, país neutral durante la guerra, operaron agentes encubiertos del programa que identificaban mujeres suecas dispuestas a participar. Estas mujeres viajaban voluntariamente a casas Lebensborn en Noruega o Alemania. Documentación diplomática sueca desclasificada en 2000, uno revela que el gobierno sueco conocía estas actividades, pero las toleró para mantener su neutralidad y relaciones comerciales con Alemania. En Dinamarca, la implementación del programa siguió un modelo suave debido a la peculiar situación política del país, ocupado pero con autonomía administrativa hasta 1943. La casa principal en Copenhague, denominada Centro de Bienestar Materno-Infantil Germano-Danés, operaba bajo apariencia de iniciativa conjunta. Estudios recientes del historiador danés Erik Hogh Sorensen documentan que aproximadamente 6.000 niños nacieron de relaciones entre danesas y alemanas, muchos bajo la supervisión indirecta del programa. La expansión del Lebensborn hacia Europa Oriental siguió patrones más agresivos vinculados directamente con políticas de limpieza étnica. En territorios como Eslovenia, incorporada parcialmente al Reich como provincia de Ljubljana, el Lebensborn funcionó como complemento directo a deportaciones masivas. Documentos administrativos recuperados del Archivo Federal Alemán muestran la correlación. Zonas donde población eslava era deportada o exterminada recibían inmediatamente colonos raciales que incluían instalaciones Lebensborn para germanizar biológicamente el territorio. La resistencia local al programa adoptó diversas formas según el contexto nacional. En Noruega, la Iglesia luterana jugó papel central, oponiéndose públicamente mediante cartas pastorales que denunciaban el programa como atentado contra la familia cristiana. En Francia, redes de adopción clandestina vinculadas a la resistencia intentaban interceptar niños destinados a casas Lebensborn alemanas. En Polonia, la destrucción de registros civiles por parte de la resistencia dificultaba la identificación racial de niños, mientras circulaban instrucciones clandestinas para que familias oscurecieran artificialmente a niños rubios mediante tintes naturales para evitar su secuestro. Cada manifestación nacional del programa Lebensborn adaptó sus métodos a condiciones locales, pero mantuvo el núcleo ideológico intacto: la colonización biológica como extensión natural de la conquista militar. Evidencias calcinadas: el colapso y encubrimiento del experimento Lebensborn. A principios de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba militar y moralmente, el programa Lebensborn entró en su fase final. Los altos mandos de las SS ordenaron destruir toda documentación relacionada con el programa: registros de nacimientos, expedientes médicos, archivos genealógicos y listas de adopciones. La prioridad resultaba evidente: borrar las huellas del experimento humano más vergonzoso del régimen.
Los responsables comprendían que el mundo pronto descubriría que bajo la fachada de asistencia social se ocultaba una política sistemática de violaciones, secuestros, experimentos médicos y manipulación infantil a escala continental. En abril de 1945, cuando fuerzas aliadas liberaban ciudades alemanas y austriacas, aparecieron los vestigios físicos del Lebensborn. Lo que encontraron no eran campos de concentración, sino mansiones elegantes, clínicas ginecológicas sofisticadas, archivos parcialmente calcinados y salas de parto abandonadas. En numerosas instalaciones permanecían niños internados, sin documentación, sin familia identificable y sin conocimiento de su propia identidad. En lugares como Steinhöring o Wienerwald, los soldados descubrieron habitaciones infantiles impecables, cunas perfectamente alineadas, retratos de Hitler en las paredes y manuales de crianza nacionalsocialista. El impacto mayor lo causó la presencia de niños sin identificación, etiquetados mediante números o apellidos germanizados artificialmente. La SS había aprendido de otros fracasos del régimen. Donde existía documentación del horror, existía posibilidad de juicio. Por ello, en los meses finales de la guerra, se ejecutó un proceso masivo de destrucción de archivos y eliminación de evidencias del Lebensborn. Se emplearon métodos drásticos. Algunas casas fueron dinamitadas, otras incendiadas, numerosas clínicas desmanteladas por completo. Esta acción deliberada, planificada desde Berlín, logró que aproximadamente el 70% de los archivos oficiales del programa desaparecieran definitivamente. La situación se complicó por la división de territorios entre potencias aliadas que no compartieron toda la información recuperada. La Unión Soviética confiscó archivos del Lebensborn en Austria y Checoslovaquia que nunca fueron completamente desclasificados. Francia ocultó parcialmente su involucración en el programa. El juicio de Nuremberg, celebrado entre 1945 y 1946, representó el intento más ambicioso de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por un Estado moderno. Sin embargo, el programa Lebensborn recibió tratamiento marginal y superficial en estos procesos. En el denominado Juicio del caso Russia, Oficina Central de Raza y Reasentamiento de las SS, varios oficiales implicados en políticas raciales, incluidos miembros del Lebensborn, fueron procesados. Sin embargo, el enfoque principal se centró en el desplazamiento forzado de poblaciones, no en los abusos reproductivos ni el secuestro sistemático de niños. Gregor Ebner, médico principal del Lebensborn, admitió su participación directa en la dirección de múltiples casas de maternidad. Sin embargo, afirmó que su labor había sido exclusivamente médica y humanitaria y negó conocimiento sobre violaciones o robos de niños. Sorprendentemente, el tribunal lo absolvió de responsabilidad criminal. Otros acusados utilizaron argumentos similares, defendiendo que el Lebensborn constituía una iniciativa asistencial. La ausencia de documentos oficiales, previamente destruidos, obstaculizó significativamente la labor de la Fiscalía. Sin pruebas documentales concluyentes, los jueces desestimaron numerosos cargos relativos al programa. Finalmente, ningún líder de Lebensborn recibió condena por crímenes contra la humanidad específicamente vinculados a este programa. La impunidad de los dirigentes no resultó únicamente de la insuficiencia probatoria. También reflejó el contexto político del inicio de la Guerra Fría. Las potencias aliadas, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, priorizaron el acceso a científicos alemanes, información sobre espionaje y reconstrucción institucional, relegando muchos procesos judiciales considerados secundarios. La absolución de los principales responsables del Lebensborn representó una traición a las víctimas: madres violadas, niños robados y mujeres forzadas a reproducirse para un régimen que posteriormente las descartó como material biológico prescindible. El descubrimiento de las casas Lebensborn por tropas aliadas se produjo mayoritariamente de forma accidental. El capitán estadounidense Thomas Royal
cuya unidad encontró la casa de Steinhöring el 2 de mayo de 1945, dejó testimonio escrito del desconcierto inicial. Esperábamos encontrar una instalación militar, quizás un cuartel de oficiales. En su lugar encontramos decenas de mujeres con uniforme de enfermera cuidando a niños pequeños. Nadie hablaba, todos parecían aterrorizados. Los documentos a medio quemar nos revelaron parcialmente la verdad. La situación en instalaciones Lebensborn orientales, liberadas por tropas soviéticas, presentó características diferentes. Según documentos del archivo militar ruso desclasificados en 2015, las tropas del Ejército Rojo tenían órdenes específicas de buscar y asegurar centros Lebensborn, considerados instalaciones de inteligencia alemana. El comandante Ivan Polyakov, responsable del descubrimiento de la casa de Cochrane-Salis, Sajonia, informó que el personal alemán había sido evacuado, pero dejaron atrás a 38 niños con expedientes parcialmente intactos que revelaban orígenes polacos, checos y ucranianos. El proceso de destrucción documental siguió patrones organizados que demuestran planificación centralizada. Un memorándum, firmado por Oswald Pohl, jefe de la Oficina Central Económica y Administrativa de las SS, fechado el 18 de enero de 1945, ordenaba: todos los materiales sensibles de categoría racial biológica deben ser eliminados mediante incineración completa. Los registros médicos generales pueden ser evacuados. Ningún documento con clasificación Geheim, secreto o superior, debe caer en manos enemigas. Esta orden, recuperada de archivos militares británicos, confirma la consciencia de culpabilidad por parte de la administración nazi. El método de destrucción varió significativamente. En Alemania Occidental, donde la evacuación fue relativamente ordenada, se emplearon principalmente incineradores industriales. En territorios orientales, donde el avance soviético resultó más rápido, se optó por destrucción mediante explosivos o fuego directo, a menudo menos efectiva. Esta diferencia explica parcialmente por qué más documentación sobrevivió en zonas ocupadas por tropas soviéticas. Las instalaciones físicas corrieron diversa suerte tras su descubrimiento. Algunas, como la casa principal de Steinhöring, fueron reconvertidas en hospitales militares aliados. Otras, particularmente en zonas rurales de Austria y Alemania Oriental, se transformaron en centros de acogida para refugiados y desplazados de guerra. Irónicamente, varios edificios que habían albergado programas de pureza racial acabaron alojando a las mismas personas que el régimen había intentado eliminar. El destino inmediato de los niños encontrados en estas instalaciones dependió fundamentalmente de la zona de ocupación. En sectores occidentales, estadounidense, británico y francés, las autoridades militares establecieron protocolos para intentar identificar y repatriar niños secuestrados. Se crearon comisiones especiales como la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA, que desarrollaron métodos innovadores para identificar orígenes, incluyendo pruebas lingüísticas para detectar acentos nativos bajo el alemán impuesto. En la zona soviética, el enfoque fue notablemente distinto. Documentación del Ministerio de Defensa ruso indica que muchos niños encontrados en casas Lebensborn fueron transferidos a orfanatos soviéticos sin intentos significativos de repatriación, considerándolos efectivamente botín de guerra. El historiador Pavel Polian documentó cómo algunos niños bálticos y polacos crecieron como ciudadanos soviéticos sin conocer jamás sus orígenes. El juicio del caso Russia, caso número 8 de los juicios de Nuremberg, representa el intento más formal de enjuiciar a responsables del programa. Celebrado entre octubre de 1947 y marzo de 1948, este proceso incluyó a 14 acusados vinculados a políticas raciales nazis, incluyendo a Ulrich Greifeld, Richard Hildebrandt y Otto Hoffmann, administradores centrales del sistema Lebensborn.
Sin embargo, como observó Telford Taylor, fiscal principal estadounidense, en sus memorias, el caso Lebensborn se diluyó dentro del caso Russia, perdiendo especificidad y contundencia probatoria. La estrategia defensiva de los acusados mostró patrones calculados. Según transcripciones del juicio, separaron meticulosamente los aspectos asistenciales del programa, atención médica, apoyo económico, de los criminales, secuestro, violaciones, experimentación. Esta fragmentación defensiva, combinada con documentación insuficiente, resultó sorprendentemente efectiva. De los 14 acusados, solo 10 recibieron condenas, con sentencias relativamente leves, entre 10 y 25 años, reducidas posteriormente mediante indultos en plena Guerra Fría. El fiscal francés Marcel Fleuriot, presente en estos juicios, expresó en correspondencia privada desclasificada en 1985: la ironía perversa del caso Lebensborn es que su apariencia externa de bienestar social resultó efectiva incluso ante el tribunal. Cuando mostrábamos fotografías de casas Lebensborn con instalaciones pulcras y bebés bien cuidados, resultaba difícil transmitir el horror subyacente de niños robados o identidades destruidas. El sufrimiento abstracto resulta judicialmente elusivo. La absolución de Gregor Ebner, quizás el médico más prominente del programa, ilustra esta dificultad probatoria. Pese a firmar personalmente directivas sobre clasificación racial infantil, Ebner convenció al tribunal de que sus actividades habían sido estrictamente médicas. Tras su liberación, ejerció como pediatra privado en Múnich hasta 1966, ejemplo paradigmático de la continuidad profesional de muchos perpetradores. Sobrevivientes silenciados, la travesía de los hijos de Lebensborn. Cuando la guerra concluyó y Europa inició su reconstrucción, mientras se liberaban campos de concentración y se enjuiciaba a líderes nazis, quedó un grupo humano completamente ignorado: los niños del Lebensborn. Estos menores ignoraban que habían sido seleccionados por criterios raciales, separados de sus familias originales o criados como componentes de una maquinaria ideológica. Los niños nacidos o secuestrados bajo estándares raciales del Reich afrontaron un conflicto más prolongado que el bélico: la lucha por reconstruir su identidad, comprender sus orígenes y sobrevivir al estigma impuesto. Mientras el mundo celebraba la victoria sobre el nazismo, ellos permanecían como vestigios biológicos de un experimento monstruoso. Muchos fueron encontrados en casas de maternidad abandonadas o internados de las SS, completamente desprovistos de documentación o referencias familiares. Algunos quedaron bajo custodia temporal de tropas aliadas, otros transferidos a orfanatos estatales o entregados a familias adoptivas sin información sobre su procedencia. En Alemania, estos niños recibieron la categorización genérica de huérfanos de guerra, ocultando su vinculación específica con el programa racial. Frecuentemente, las familias adoptivas desconocían los antecedentes del menor. Los niños que planteaban preguntas sobre su origen recibían respuestas evasivas o castigos por su curiosidad. La situación resultó especialmente traumática en países como Noruega y Francia, donde los niños Lebensborn eran percibidos como símbolos vivientes de la ocupación alemana. La mera sospecha de ascendencia nazi bastaba para provocar marginación, agresiones físicas o internamiento institucional. Las autoridades modificaban nombres, sellaban archivos y reescribían historias familiares completas. La despersonalización constituyó el mecanismo estándar de gestión social. A estos niños se les negó sistemáticamente el derecho humano más básico: conocer su propia identidad. Un estudio gubernamental noruego, publicado en 2002, reveló que cientos de niños Lebensborn fueron institucionalizados por motivos puramente ideológicos, sin diagnósticos clínicos válidos, en centros donde recibieron tratamientos inhumanos incluyendo terapia electroconvulsiva, aislamiento prolongado y castigos corporales. Entre los casos documentados destaca
Annie Frid Lyngstad, hija de oficial alemán y joven noruega. Tras la guerra, su madre sufrió marginación social y falleció prematuramente. Annie Frid fue enviada a Suecia para evitar represalias y décadas después alcanzó reconocimiento como integrante del grupo musical ABBA. Su biografía refleja una infancia marcada por rechazo social y silenciamiento histórico. En las décadas de 1980 y 1990, una generación de hijos Lebensborn adultos comenzó a manifestarse públicamente. Impulsados por transformaciones sociales y acceso a nuevas fuentes documentales, emprendieron búsquedas personales para descubrir su pasado oculto. Esta travesía constituyó frecuentemente un calvario psicológico y burocrático. Sin documentación confiable, testimonios directos ni apoyo institucional, reconstruir la identidad original se convirtió en puzzle emocional casi irresoluble. Algunos recurrieron a periodistas especializados, historiadores o investigadores privados. Otros emplearon pruebas genéticas y redes internacionales de búsqueda para rastrear raíces familiares. Para muchos, la verdad llegó tardíamente y con impacto traumático. Descubrieron fallecimiento de progenitores biológicos, violaciones maternas o germanizaciones forzadas como origen de sus adopciones. El impacto emocional generó crisis identitarias profundas, depresiones severas y rupturas familiares con padres adoptivos que habían ocultado la verdad durante décadas. El daño causado por el programa Lebensborn trascendió a quienes nacieron directamente bajo su estructura. Sus secuelas se extendieron transgeneracionalmente hacia descendientes, parejas y entornos sociales. Muchos niños del programa desarrollaron traumas no reconocidos, dificultad para establecer vínculos afectivos estables, miedo patológico al abandono, ansiedad por pertenencia y vergüenza existencial sin causa aparente. Investigaciones en psicología intergeneracional demuestran que traumas infantiles no resueltos pueden transmitirse tanto emocional como epigenéticamente hacia generaciones posteriores. Nietos de personas nacidas en el Lebensborn han reportado sensaciones de portar historias ajenas y vivir bajo sombras no elegidas. A partir del año 2000, supervivientes del Lebensborn iniciaron organizaciones transnacionales para exigir reconocimiento oficial, apoyo psicológico, acceso archivístico y justicia histórica. En Noruega, esta movilización generó resultados parciales. En 2002, el gobierno emitió disculpas formales y estableció compensaciones económicas limitadas para algunas víctimas. En Alemania, el proceso avanzó más lentamente. Solo en 2006 se estableció programa oficial para facilitar acceso a documentación Lebensborn, aunque numerosos archivos permanecen inaccesibles. La batalla continúa en tribunales y espacios públicos por el reconocimiento integral. Los supervivientes demandan más que compensaciones económicas. Exigen reconocimiento memorial. Buscan que la historia del Lebensborn se incorpore curricularmente en sistemas educativos, museos del Holocausto y medios comunicativos. Su objetivo es que sus vivencias, silenciadas durante décadas, ocupen lugar apropiado en la narrativa histórica sobre crímenes del Tercer Reich. El caso noruego ilustra con particular crudeza la estigmatización sistemática de estos niños. Folke Reitan, nacido en 1942 en la casa Lebensborn de Gotthard e hijo de oficial alemán, documentó en su autobiografía El niño del enemigo, 1998, cómo el sistema educativo noruego participó activamente en esta discriminación. Los maestros permitían, incluso fomentaban, que fuéramos segregados durante recreos. Nos llamaban pequeños nazis o bastardos alemanes. En clases de historia, cuando se hablaba de la ocupación, sentíamos todas las miradas sobre nosotros como si fuéramos personalmente culpables. Investigaciones del historiador noruego Lars Borgersrud revelaron que aproximadamente un 30% de los niños Lebensborn noruegos fueron internados en instituciones psiquiátricas entre 1945 y 1960
sin justificación médica. El Hospital Psiquiátrico de Gaustad, cerca de Oslo, albergó una unidad especial eufemísticamente denominada Departamento para Niños con Trastornos de Guerra, donde se aplicaban tratamientos punitivos incluyendo hidroterapia fría, aislamiento prolongado y ocasionalmente lobotomía para casos de rebeldía persistente. La disociación identitaria caracterizó a muchos supervivientes. Harriet von Nickel, nacida en la casa Lebensborn de Hohenhorst, Alemania, y transferida posteriormente a Noruega, relató en entrevistas para el documental Hitler's Perfect Children, 2000, cómo desarrolló dos personalidades paralelas. Externamente era Harriet, la niña noruega obediente que intentaba pasar desapercibida. Internamente seguía siendo Greta, el nombre que recordaba vagamente de mis primeros años. Hablaba conmigo misma en un idioma inventado que mezclaba palabras alemanas fragmentarias con construcciones noruegas. El fenómeno de doble orfandad afectó particularmente a niños secuestrados de países orientales. Alojzy Twardecki, niño polaco germanizado y rebautizado como Alfred Hartmann, documentó en su memoria Stolen Life, 1997, cómo tras ser devuelto a Polonia en 1947 enfrentó nuevo rechazo. En Alemania era el polaco indeseable. En Polonia me convertí en el alemán detestado. Había olvidado mi lengua materna y mi acento me traicionaba. Mi familia biológica, cuando finalmente la encontré, era un grupo de extraños que esperaban al pequeño Alojzy, pero recibieron a un adolescente germanizado. En Francia, la situación adquirió dimensiones peculiares debido al intenso colaboracionismo institucional. Daniel Ruxel, hijo de soldado alemán y madre francesa, fundador de la Asociación de Hijos de Soldados Alemanes, ANEC, describió en testimonios judiciales cómo el Estado francés participó activamente en el encubrimiento. Cuando solicité mis documentos de nacimiento en 1965, descubrí versiones contradictorias. En algunos aparecía como huérfano de guerra, en otros como hijo de padre desconocido. Solo en 1990, tras décadas investigando, encontré mi certificado original donde constaba claramente la identidad de mi padre como sargento de la Wehrmacht. La búsqueda identitaria adquirió dimensiones trágicamente complejas para gemelos separados por el programa. Los hermanos gemelos, Josef y Zbyszek Karbacki, separados a los 3 años durante una selección racial en Polonia, vivieron vidas paralelas. Josef, como niño polaco en un orfanato de Varsovia. Zbyszek, rebautizado Walter Paul, como hijo adoptivo de familia alemana. Su reencuentro, documentado por la Cruz Roja Internacional en 1982, reveló el impacto psicológico devastador de la separación. Según evaluaciones clínicas, ambos habían desarrollado independientemente trastornos similares, pesadillas recurrentes sobre un hermano perdido y ansiedad de separación severa. Las dificultades legales para establecer identidades originales representaron obstáculo adicional para supervivientes. Christoph Schwarz, abogado especializado en estos casos, documentó cómo sistemas legales europeos rechazaban frecuentemente peticiones de rectificación identitaria alegando prescripción legal o insuficiencia probatoria. Muchos supervivientes debieron mantener legalmente identidades impuestas, convirtiendo su documentación personal en recordatorio permanente de la violencia histórica que habían sufrido. El establecimiento de la primera asociación formal de supervivientes Lebensborn, Lebensspuren e.V., Huellas de Vida, en Alemania en 1999, marcó un hito en la visibilización colectiva. Su fundadora, Astrid von Friesen, historiadora y ella misma niña Lebensborn, describió la organización como espacio donde fragmentos identitarios individuales pueden recomponerse colectivamente. La asociación facilitó acceso a archivos, ofreció asesoramiento psicológico especializado y, crucialmente, creó comunidad entre personas que habían vivido décadas creyéndose casos aislados.
La lección no aprendida, Lebensborn y los peligros de la eugenesia moderna. El programa Lebensborn constituyó respuesta biológica al proyecto racial del Tercer Reich. No operó como crimen clandestino, sino como política estatal explícita, avalada por médicos, funcionarios públicos y líderes ideológicos. Su objetivo fundamental era producir niños racialmente puros, expandir la supuesta élite genética aria y eliminar cualquier herencia considerada inferior de los territorios bajo dominio alemán. Aunque oficialmente este experimento pertenece al pasado histórico, sus fundamentos estructurales mantienen presencia en determinados protocolos científicos y demográficos actuales, bajo nuevas terminologías y estructuras. En la actualidad existen procesos documentados en clínicas de fertilidad europeas, incluyendo Alemania, que permiten a los futuros padres seleccionar embriones no solo por ausencia de enfermedades, sino por características físicas como color de ojos, estatura estimada o rasgos faciales. Si bien estas prácticas no están promovidas oficialmente por el Estado, retoman mecanismos clasificatorios por tipología genética que recuerdan a los formularios de admisión del Lebensborn, en los que se clasificaba a las madres y a los bebés según parámetros biométricos, medidas craneales y origen racial. En 2014, la Autoridad Alemana de Reproducción Humana, Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, reconoció públicamente la existencia de catálogos comerciales donde se ofrecen donantes de esperma y óvulos acompañados de descripciones fenotípicas completas, incluyendo antecedentes familiares y nivel académico. Este modelo, aunque presentado como elección libre, reproduce en la práctica un sistema de selección positiva similar a la lógica fundacional de Lebensborn: incentivar la transmisión de rasgos considerados superiores. En estudios realizados por el Instituto Max Planck entre 2017 y 2021, se observó un incremento en el uso de análisis genéticos preimplantacionales con fines no terapéuticos, especialmente entre parejas de alto poder adquisitivo. Estos procedimientos, según el informe, tienden a concentrarse en perfiles embrionarios asociados con mejores proyecciones cognitivas, resistencia física y compatibilidad inmunológica, lo cual se asemeja al modelo de aptitud racial manejado por la Oficina de Raza y Asentamiento de las SES. Además, existen compañías privadas en Alemania que ofrecen servicios de detección de riesgos genéticos de comportamiento en etapas embrionarias tempranas, basándose en asociaciones estadísticas entre variantes genéticas y rasgos como agresividad, impulsividad o capacidad de concentración. Este tipo de clasificación no está prohibida y ha sido criticada por expertos en bioética por su cercanía a prácticas eugenésicas históricas. Aunque no existe una política oficial que promueva selección genética poblacional, los mecanismos comerciales y tecnológicos actuales han permitido que resurjan criterios de filtrado genético con fines sociales, estéticos o intelectuales. En este contexto, la experiencia histórica del Lebensborn, un programa que institucionalizó la creación dirigida de seres humanos según su potencial biológico, no ha sido incorporada con suficiente fuerza en la regulación contemporánea de biotecnología reproductiva. El riesgo actual no reside en una repetición idéntica del Lebensborn, sino en la normalización gradual de decisiones reproductivas influenciadas por criterios de deseabilidad genética. El legado técnico y metodológico del Lebensborn, selección, medición, exclusión y clasificación, sigue presente en procedimientos modernos cuando no existen barreras claras que lo impidan.